Hola amigos, saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos con la programación y puesta en marcha de varios proyectos en el PLC S7200. Vemos a continuación el vídeo 6 de programación. Aquí vemos los pasos a seguir para la creación del circuito y la puesta a prueba o simulación del circuito. Paso 1, creamos el circuito. Paso 2, guardamos el circuito con su nombre extensión MWP. El circuito queda guardado. Paso número 3, exportamos el circuito con extensión AWL. Este archivo está guardado para la simulación, puesto que este programa no se simula el circuito directamente, sino que hay que simularlo a través del programa S7200 Simulator. Entonces debemos abrir en el paso 4 S7200 Simulator. Paso 5, ponemos la clave. Paso 6, elegimos la configuración. Paso 7, elegimos tipo de CPU. Paso 8, programa, cargamos el programa. Paso 9, elegimos el bloque lógico MicroWin V32 V40. Paso 10, abrimos la carpeta con los proyectos y elegimos el proyecto que queremos simular. Aquí en el paso 11 elegimos el proyecto. En el paso 12 abrimos el proyecto. Paso 13 elegimos el esquema COP, que es donde más claro se ve el esquema realizado. Y en el último paso, paso 14, damos a la flecha verde Run y ya con los interruptores podemos ver la simulación del circuito, y si está bien realizado pues funcionará correctamente. Comenzamos la programación S7200 y vamos a ver primeramente la diferencia entre un temporizador a la conexión y a la desconexión. Vemos los proyectos. Proyecto número 8 y vemos que aquí tenemos un contacto abierto y aquí un temporizador a la conexión. TOM. Quiere decir que cuando pulsamos el temporizador, como está programado a 10 segundos, son 100 milisegundos cada impulso, y aquí son 100 impulsos, son 10 segundos. Entonces activamos el temporizador y hasta 10 segundos después no cerrará su contacto T37, que pondrá en funcionamiento la bobina Q00. Entonces tenemos un temporizador a la conexión. Y aquí en este caso tenemos un temporizador a la desconexión. Se llama TOF. Está programado con el mismo tiempo, 10 segundos, y aquí la función es que realiza una temporización no a la hora de conectar, sino a la hora de desconectar. Entonces activamos el contacto I0.1, se activa instantáneamente el contacto del temporizador 38 y empieza a funcionar
la bobina o motor Q0.1. Si cortamos para parar el motor o la bobina Q01, transcurrirán 10 segundos hasta que se realice el paro. O sea que el temporizador nos permite que la bobina Q01 esté funcionando el tiempo establecido después del corte de la alimentación. Repetimos, aquí damos a la alimentación y esta no se efectúa hasta el tiempo establecido, y aquí damos a la alimentación, se efectúa la alimentación en el mismo momento instantáneamente, pero a la hora de cortar, pues aunque cortemos la alimentación, pero el corte del dispositivo no se realiza hasta el tiempo establecido después de la orden. Es la diferencia entre un temporizador a la conexión y otro a la desconexión. A continuación simulamos el circuito S7200 Simulator. S7200, clave de acceso 6596. A continuación damos a configuración tipo de CPU 222, aceptamos, cargamos el programa, aceptar, proyecto 8, y aquí está el proyecto 8. Y ahora vamos a ver el funcionamiento. Realmente debería verse el funcionamiento aquí mediante unos puntos azules, pero hay ciertas funciones que el Simatic 7200 pues tiene problemas con los distintos sistemas operativos y hay ciertas funciones que no las realiza, como es el caso de esta pequeña función, pero no tiene importancia puesto que aquí vemos perfectamente el funcionamiento. Damos a Run, hay que dar a Run, y ahora vemos el funcionamiento. Activamos y 0.0 y hasta los 10 segundos no se conectará la salida Q0.0. Aquí está, lo habéis visto, a los 10 segundos se activa la salida Q0.0. Apagamos y ahora activamos el temporizador a la desconexión. Se activa la salida instantáneamente, o sea, a la par que se activa el temporizador, y si cortamos, la salida sigue activada el tiempo establecido, que en este caso son 10 segundos también. O sea, aquí está cortada la señal y aquí hemos visto cómo hasta 10 segundos después ha dejado de funcionar. A continuación vamos a diseñar un esquema utilizando un temporizador a la desconexión. El montaje es sobre una máquina que trabaja continuamente refrigerada por un motor con un gran ventilador. Una vez que se para la máquina, el ventilador se llevará funcionando un tiempo después de que la máquina
se haya parado, para intentar de que quede lo más fría posible, o sea, lo más refrigerada posible. Vamos a comenzar. Aquí ponemos un contacto cerrado de paro, va a ser mediante pulsadores paro marcha. Aquí ponemos un contacto de marcha, aquí ponemos la bobina y aquí un contacto abierto de realimentación. Este sería entrada y 0.0, un pulsador cerrado, aquí un pulsador abierto y 0.1. Aquí tenemos la bobina Q0.0, que es la que va a activar la máquina. Y aquí tenemos el contacto de realimentación Q0.0, para que una vez que se pulsa, al soltar el pulsador, quede realimentada la bobina a través del contacto Q00, o sea, a través de su propio contacto. Aquí ponemos otro contacto abierto, que será también Q0.0, o sea que una vez que se activa la máquina, a la par se activa lo que es el ventilador. Pero vamos a poner aquí un temporizador a la desconexión, que es temporizador TOF. Al temporizador lo nombramos por T38. Tiene un impulso de 100 milisegundos y vamos a dar 20 segundos, que serían 200 veces 100 milisegundos son 20 segundos. Y aquí colocamos un contacto abierto del temporizador T38. Aquí colocamos la bobina Q0.1, que es la que alimenta al ventilador que va a realizar la refrigeración. O sea, contacto cerrado, pulsamos, arranca el motor o la máquina. Al soltar el pulsador queda realimentado por su propio contacto y a la par otro contacto de la bobina Q00 pone en funcionamiento un temporizador a la desconexión con un tiempo programado de 20 segundos, que lógicamente puede ser bastante más tiempo. Con el contacto del temporizador activamos el ventilador, que se activa instantáneamente en cuanto se cierra el contacto Q00. Este es el esquema. Repito, tenemos una máquina que está funcionando y un ventilador que la está refrigerando. Una vez que se para la máquina, el ventilador
quedará un tiempo refrigerando la máquina después de que ésta esté parada. Y ese tiempo lo realiza el temporizador a la desconexión T38. Vamos a archivo, a guardar como, proyecto 9.mwp, subimos, escritorio, proyectos, y aquí guardamos el proyecto 9. Guardamos el proyecto 9 y a continuación vamos a exportarlo. Archivo, exportar, proyecto 9 AWL, que es para la simulación. Subimos, vamos al escritorio, S7200, proyectos, AWL9, guardar. Ya está guardado. Minimizamos, vamos a simularlo, S7200 Simulator, abrimos, clave de acceso 6596, damos a configuración, tipo de CPU, ponemos 222, que es la CPU que utilizamos, aceptamos, damos al programa, a cargar el programa, aceptar, proyecto 9, aquí tenemos el proyecto, cerramos aquí, damos a Run, cambiar la CPU a modo Run, damos que sí, y ya podemos poner la máquina a funcionar. Damos al pulsador abierto y se activan la máquina y el ventilador que la va refrigerando. Así pueden llevarse el tiempo deseado y una vez que paramos la máquina, aquí abriendo el pulsador cerrado, abrimos, la máquina se para, pero el ventilador va a seguir 20 segundos más, que es el tiempo programado después de que la máquina se haya parado. Va a seguir el ventilador funcionando. Aquí está, efectivamente, habéis visto cómo 20 segundos después el ventilador se ha parado. En vez de 20 segundos podría ser 2 minutos, 3 o el tiempo que deseáramos para que el ventilador pudiera enfriar la máquina el tiempo que fuera necesario. Vemos el funcionamiento tan importante que tiene un temporizador a la desconexión. Aquí tenemos el ordenador o computadora con el proyecto 9 abierto y tenemos un cable conectado por detrás
en un puerto USB que viene conectado hacia el autómata programable o PLC. A continuación, cargamos el proyecto, cargar el CPU, aceptar, y ahora desea cambiar la CPU a modo stop, aceptar, puesto que está en run. Carga finalizada correctamente. Aceptar y ahora damos a run. ¿Desea cambiar la CPU a modo run? Sí. Ya tenemos la CPU a modo run y aquí en la CPU tenemos el LED de color verde puesto que está en run. Ya está preparada para funcionar. Aquí tenemos el sistema del motor o máquina, que en este caso es un transformador para alimentar una lámpara, y aquí tenemos el ventilador que va refrigerando, en este caso, el transformador. Cambiamos un poco la cámara y a continuación damos al botón de marcha, donde se ponen en funcionamiento el transformador y el ventilador que lo irá refrigerando. He dado aquí al I 0.1, botón de marcha, y ahora doy aquí al botón de paro. Dejará de funcionar el transformador, lo veremos porque se apagará la lámpara, pero el ventilador se quedará 20 segundos funcionando después del paro. Paramos y el ventilador, como veis, sigue funcionando durante los 20 segundos. Efectivamente se ha parado transcurrido el tiempo programado y habéis visto en este montaje la importancia que tiene un temporizador a la desconexión. Espero, amigos, que les haya gustado el vídeo, deis a like, se suscriban al canal y, como siempre, gracias por vuestra atención.